Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Cuando leí el mensaje de Javier, supe que mi vida había terminado, o al menos, la vida que conocí hasta ese momento, la que había construido a su lado durante más de 20 años. Las palabras en la pantalla del teléfono parecían arder en mis ojos, cada letra una daga que se clavaba en mi pecho, cada línea una bofetada que me dejaba sin aliento. Te dejo y me voy a Madrid con mi novia de 20 años. Ya vacié nuestra cuenta conjunta. Al principio, pensé que se trataba de una broma cruel, de un error, de algún tipo de delirio momentáneo que desaparecería si parpadeaba lo suficiente. Pero no desapareció, no se desvaneció, no se convirtió en un malentendido que pudiera arreglarse con una conversación. Era real. Estaba pasando. Y lo peor de todo era que Javier no estaba frente a mí para explicármelo, para darme la cara, para mirarme a los ojos mientras destrozaba todo lo que habíamos construido juntos. No había una discusión previa. No hubo señales, no hubo peleas recientes que pudieran haberme preparado para un golpe como este. Mi respiración se volvió errática mientras mis dedos temblaban sobre la pantalla, intentando escribir algo, cualquier cosa, algún mensaje que lo hiciera reaccionar, que lo obligara a enfrentarme, que me diera una respuesta a la única pregunta que latía en mi mente con furia devastadora. ¿Por qué? Pero Javier no respondió. Llamé una vez, luego otra, luego una tercera, pero cada llamada se iba directo al buzón de voz, como si ya no existiera, como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Fui a nuestro banco en línea con la esperanza de que, tal vez, solo estuviera exagerando, que aún quedara algo de dinero en nuestra cuenta conjunta, que Javier no fuera tan cobarde como para abandonarme sin nada. Pero cuando vi el saldo en ceros, el impacto fue como un golpe físico que me dobló el cuerpo. Todo nuestro dinero se había esfumado. No solo había huido con una mujer que tenía la mitad de mi edad, sino que también se había asegurado de dejarme en la ruina, de arrancarme cualquier posibilidad de reacción, de protegerme económicamente, de aferrarme a algo más que el vacío absoluto que ahora ocupaba cada rincón de mi vida. Mi cabeza comenzó a dar vueltas mientras intentaba entender cómo podía haber pasado esto, cómo no vi venir la traición, cómo pude haber compartido mi vida con un hombre que no tuvo ni la decencia de mirarme a los ojos al destruirla. Apenas consciente de mis propios movimientos, marqué el número de Sofía, mi mejor amiga, la única persona que sabía que no me diría lo que no quería escuchar, que no me juzgaría, que no intentaría hacerme sentir peor de lo que ya me sentía. Cuando respondió, su voz tranquila fue suficiente para romper lo poco que quedaba de mi compostura. Sofía. Javier, se fue. Logré decir con un hilo de voz, sintiendo como las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a correr por mis mejillas sin control. Se fue con otra. Se llevó todo el dinero. El silencio del otro lado fue breve pero cargado de emociones. Una pausa que sentí como si el tiempo se detuviera por completo antes de que su respuesta llegara con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. ¿Cómo que se fue? Preguntó, pero su tono ya no buscaba una respuesta real, porque ella entendía lo que significaban mis palabras. ¿Dónde estás ahora? En casa, murmuré, mirando alrededor de la sala vacía, un lugar que hasta hace unas horas me había parecido un refugio seguro y que ahora se sentía como una cárcel llena de recuerdos que dolían demasiado. No sé qué hacer, Sofía. No sé qué hacer. Voy para allá, respondió sin dudarlo. No te muevas, Marta. Cuando colgué, un sollozo desgarrador escapó de mi pecho, un sonido animal, crudo, primitivo, el llanto de alguien que acababa de perder no solo a su esposo, sino también a la versión de sí misma que creía fuerte, estable, segura de su vida. Porque ahora todo lo que creía tener se había desmoronado en cuestión de minutos, porque la mujer que había sido esa mañana ya no existía, porque en su lugar solo quedaba una sombra rota y temblorosa de lo que alguna vez fui. No sé cuánto tiempo pasé ahí, sentada en el suelo, abrazándome las rodillas como si eso pudiera evitar que mi cuerpo colapsara. Pero cuando Sofía llegó, su sola presencia fue suficiente para sacarme de mi estado de parálisis. Me levantó del suelo sin decir una palabra y me abrazó con tanta fuerza que sentí que, por primera vez en horas, podía respirar de nuevo. Ese hijo de puta, murmuró contra mi cabello, con la voz cargada de furia contenida. Te juro que lo vamos a encontrar, Marta. Te juro que no va a salirse con la suya. Pero en ese momento, mientras me aferraba a su abrazo como si fuera lo único que me mantenía en pie, no podía pensar en venganza ni en justicia. Ni siquiera podía pensar en la posibilidad de recuperar el dinero que Javier me había robado. Solo podía pensar en cómo había terminado en esta situación, en qué momento todo se había torcido sin que yo lo viera venir, en qué clase de persona había estado durmiendo a mi lado todos estos años sin darme cuenta de lo que realmente era. Porque lo peor no era perder el dinero, ni la casa, ni el matrimonio. Lo peor era darme cuenta de que nunca conocí realmente al hombre con el que me casé. ¿Qué harías si tu esposo te dejara sin un centavo y sin explicaciones? El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, pero la luz parecía no tener la capacidad de calentar el frío que se había instalado en mi pecho desde la noche anterior. Apenas había dormido. Apenas había logrado procesar lo que había ocurrido. Apenas podía entender cómo, en cuestión de minutos,
mi vida había pasado de ser estable y predecible a convertirse en un abismo de incertidumbre absoluta. Mi primer impulso al despertar fue tomar el teléfono y marcar el número de Javier una vez más, esperando, contra toda lógica, que esta vez respondiera, que de alguna manera todo esto no fuera más que un error, un malentendido que pudiera resolverse con una conversación. Pero la llamada ni siquiera sonó, fue directo al buzón de voz, una prueba más de que él no solo me había abandonado, sino que se había asegurado de cortar cualquier posibilidad de contacto entre nosotros. Respiré hondo y abrí la aplicación de mensajería, escribiendo las palabras con dedos temblorosos, sintiendo que cada letra pesaba más de lo que podía soportar. Javier, dime que esto es una broma. Dime que esto no es real. Háblame, por favor. Presioné enviar y observé la pantalla como si mi vida dependiera de ello, esperando ver los dos pequeños tics azules que indicaban que el mensaje había sido leído. Pero en su lugar, apareció una notificación fría y definitiva. No puedes enviar mensajes a este usuario. Me había bloqueado. El impacto fue como un puñetazo en el estómago, una confirmación brutal de que no había vuelta atrás, de que no había marcha atrás, de que Javier no solo había decidido dejarme, sino que lo había hecho con la intención absoluta de que yo no pudiera alcanzarlo, de que no pudiera enfrentarlo, de que no pudiera pedirle una explicación. Era como si nunca hubiéramos compartido más de 20 años juntos, como si los recuerdos, los viajes, las risas, los sueños en común hubieran desaparecido con un solo clic. Me levanté de la cama con una energía que no sabía de dónde venía, con una rabia silenciosa que empezaba a abrirse paso a través del dolor y la confusión. Si no podía hablar con él, entonces al menos averiguaría qué demonios estaba pasando. Me dirigí a mi computadora y abrí nuestra cuenta bancaria nuevamente, como si al mirarla de nuevo pudiera encontrar alguna solución mágica a la situación. El saldo seguía en ceros, sin cambios, sin milagros, solo una pantalla que me recordaba lo completamente sola y vulnerable que estaba. Entonces, de repente, un pensamiento cruzó mi mente como un relámpago. La casa. Me levanté de golpe y busqué en los cajones hasta encontrar los documentos de la propiedad, sintiendo que el corazón se me aceleraba con una mezcla de pánico y esperanza. No podía recordar si la casa estaba únicamente a mi nombre, si Javier había logrado incluirse de alguna manera, si aún me quedaba algo que pudiera reclamar como mío. Cuando finalmente encontré la carpeta con los papeles, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Al revisar las firmas y los detalles del contrato, el miedo se convirtió en un vacío helado en mi estómago. Javier también estaba en el título de propiedad, lo que significaba que, si había planeado todo esto con la suficiente antelación, si había sido lo suficientemente calculador como para robarme todo el dinero sin que yo lo notara, entonces también podría haber tomado medidas para deshacerse de la casa sin que yo lo supiera. Mierda, susurré en voz baja, sintiendo que todo a mi alrededor se desmoronaba un poco más. Decidí llamar a un abogado antes de que mi mente terminara de ahogarme en paranoia. El hombre que respondió tenía una voz profesional pero cansada, como si ya hubiera tratado con demasiados casos como el mío. Marta, si tu esposo ha vaciado las cuentas y tiene acceso a la casa, las cosas no serán fáciles, dijo con calma, aunque sus palabras solo aumentaron la presión en mi pecho. Sin dinero, pelear legalmente será complicado. Necesitamos pruebas de que ha actuado con intención fraudulenta. ¿Y si Da vendió la casa? Pregunté con el estómago hecho un nudo, sabiendo que no estaba preparada para escuchar la respuesta. El abogado guardó silencio por un momento antes de responder con un tono más grave. Si vendió la casa y tú firmaste algo sin darte cuenta, será difícil recuperarla. Necesitamos averiguar qué ha hecho con la propiedad lo antes posible. Cada palabra era un golpe más a lo poco que me quedaba de estabilidad. Cada respuesta confirmaba que la pesadilla en la que me había despertado no tenía una salida sencilla. Javier no solo se había llevado mi dinero, sino que probablemente también estaba en camino de dejarme sin un hogar. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, sintiendo que la desesperación crecía en mi interior como un incendio fuera de control. Pero justo cuando creía que nada podía empeorar, una notificación en mi teléfono llamó mi atención. Abrí la aplicación de redes sociales y, en cuestión de segundos, mi estómago se revolvió con una mezcla de rabia y asco. Ahí estaba Javier, en Madrid, con una copa de vino en la mano y su sonrisa de siempre, posando junto a una joven de cabello largo y piernas interminables. El pie de foto decía: nueva vida, nuevas oportunidades. Nada mejor que empezar de cero. Sentí como la ira me subía por la garganta como un veneno insoportable. No solo me había abandonado sin explicaciones, sino que lo estaba celebrando públicamente, como si yo nunca hubiera existido, como si yo no fuera más que un capítulo cerrado en su historia personal. Mis manos se apretaron en puños y estuve a punto de lanzar el teléfono contra la pared, cuando una vibración repentina me hizo detenerme. Era un mensaje de un número desconocido, uno que apareció en mi pantalla con una sola línea de texto que me dejó completamente helada. Él no es quien crees que es. El aire se volvió pesado a mi alrededor mientras releía el mensaje una y otra vez, sintiendo como una sensación de peligro se instalaba en mi pecho. Hasta ahora había pensado que Javier era solo un cobarde, un infiel con ínfulas de hombre joven, un egoísta que había decidido cambiarme por alguien con menos años y más ilusiones. Pero este mensaje insinuaba algo mucho peor.
¿Javier solo me engañó? ¿O hay algo más detrás de su desaparición? El avión aterrizó en Madrid con un leve estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo. Pero la turbulencia que sentía dentro de mí era mucho más intensa que cualquier movimiento del fuselaje. Mientras miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad se desplegaba bajo el cielo gris, sentí que mi respiración se volvía más pesada, como si con cada kilómetro que me acercaba a Javier, el peso de su traición se hiciera aún más insoportable. No tenía un plan completamente definido. No sabía con certeza qué esperaba encontrar aquí. Pero había algo dentro de mí que me decía que no podía darme la vuelta, que no podía seguir permitiendo que Javier manejara las cosas a su antojo. En cuanto bajé del avión, revisé mi teléfono con dedos temblorosos y volví a abrir el mensaje que había recibido antes de viajar. Él no es quien crees que es. No había ninguna otra pista, ningún remitente, ninguna explicación adicional. Era solo una advertencia críptica, pero lo suficiente para hacerme dudar de todo lo que creía saber. Lo primero que hice fue dirigirme al hotel donde se hospedaba Javier con su nueva novia. Había logrado encontrarlo gracias a su estúpida necesidad de presumir su nueva vida en redes sociales, publicando fotos de vinos caros y vistas de ensueño como si fuera un hombre libre y sin preocupaciones. El hotel era elegante, con una fachada imponente y un vestíbulo lleno de gente que se movía con la indiferencia típica de quienes están acostumbrados al lujo. Me acerqué a la recepción, tratando de controlar mi respiración, y pregunté con la voz más tranquila que pude fingir. «Buenos días, tengo una reunión con el señor Javier Montenegro». El recepcionista me miró con una ceja levantada antes de teclear en su computadora con rapidez. Por un momento, sentí que mi plan improvisado iba a colapsar, pero entonces, con un gesto mecánico, señaló hacia el bar del hotel. Su acompañante está ahí, pero el señor Montenegro no ha regresado desde anoche. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. No había esperado encontrarme con Lucía antes que con Javier, pero si había alguien que podía darme información sobre él, era ella. Crucé el vestíbulo con pasos decididos, sintiendo la adrenalina recorriendo mi cuerpo, sintiendo que cada fibra de mi ser me decía que estaba a punto de descubrir algo importante. Cuando la vi, no pude evitar detenerme por un instante. Era joven, mucho más joven de lo que parecía en las fotos, con una expresión de inquietud en el rostro, con los ojos fijos en la pantalla de su teléfono como si estuviera esperando una respuesta que no llegaba. Parecía nerviosa, con la pierna temblando bajo la mesa y los dedos tamborileando sin ritmo sobre el vidrio del vaso de agua que tenía frente a ella. Me acerqué lentamente y me aclaré la garganta, viendo cómo su cuerpo se tensaba antes de levantar la vista y encontrar mi mirada. «Tú eres Marta, ¿verdad?», preguntó en voz baja, como si ya supiera quién era yo. No esperé que me reconociera, pero su tono me hizo entender que no estaba sorprendida de verme allí. «Sí», respondí sin rodeos, tomando asiento frente a ella. «Y creo que tenemos mucho de qué hablar». Lucía suspiró y apartó la mirada, removiendo el vaso de agua entre sus manos con un gesto inquieto. «No sabía que Javier estaba casado», dijo después de un largo silencio, su voz temblorosa pero firme. «Me lo ocultó todo. Me dijo que era un hombre libre, que su matrimonio había terminado hace años». Mi mandíbula se apretó con furia, sintiendo que la rabia volvía a subir por mi garganta como un incendio fuera de control. Por supuesto que Javier le había mentido. Por supuesto que le había vendido una historia de víctima, de hombre solitario en busca de una segunda oportunidad. «¿Cuánto tiempo llevas con él?», pregunté, tratando de mantener la calma, tratando de no explotar en medio de un hotel lleno de desconocidos. Lucía dudó antes de responder, mordiéndose el labio inferior. «8 meses», susurró, como si le pesara admitirlo. «Me prometió que nos mudaríamos a Madrid, que empezaríamos de nuevo, que tenía contactos aquí y que todo estaría bien. Pero desde que llegamos, algo no está bien». Me incliné hacia adelante, sintiendo como la adrenalina latía en mis venas con cada palabra que decía. «¿Qué quieres decir con que algo no está bien?». Lucía bajó la voz y miró alrededor antes de hablar, como si temiera que alguien pudiera escucharla. «Javier no es quien dice ser», susurró, repitiendo las mismas palabras del mensaje anónimo. «Hace llamadas a escondidas, se desaparece por horas sin decirme a dónde va, y cuando le pregunto, se pone nervioso». El aire a mi alrededor pareció volverse más denso, como si cada pieza del rompecabezas empezara a encajar en su lugar. Javier no solo me había traicionado a mí, sino que también había arrastrado a esta chica a un juego peligroso en el que claramente no tenía control. «Lucía», dije con firmeza, mirándola directamente a los ojos. «Necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Javier ha mencionado dinero, cuentas ocultas, personas con las que no quiere que hables?». Ella asintió lentamente, como si finalmente se diera cuenta de que algo mucho más grande estaba ocurriendo. «Sí», murmuró. «Mencionó que debía resolver unos asuntos pendientes antes de que pudiéramos establecernos aquí. Pero ayer por la noche, antes de salir, le escuché decir algo sobre que la gente equivocada lo estaba buscando». Mi respiración se aceleró mientras mi mente trabajaba frenéticamente para procesar lo que acababa de escuchar. Esto no se trataba solo de una crisis de mediana edad, de un hombre infiel huyendo con una mujer más joven. Javier estaba huyendo de algo. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el teléfono de Lucía vibró sobre la mesa,
iluminando la pantalla con un número desconocido. Ella lo miró, su rostro empalideció y sus manos comenzaron a temblar. «¿Es él?», susurró, sin atreverse a contestar. Nos miramos en silencio, sabiendo que estábamos a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. ¿Qué más ha estado ocultando Javier y por qué huyen de él? El teléfono de Lucía seguía vibrando sobre la mesa, la pantalla iluminada con el nombre de Javier brillando como una advertencia, como una señal de que lo que estábamos a punto de descubrir era más grande de lo que jamás habíamos imaginado. Lucía no se atrevía a contestar, sus manos temblaban sobre su regazo, sus ojos llenos de pánico reflejaban el mismo miedo que empezaba a recorrerme a mí. «No contestes», dije con voz tensa, sintiendo como mi estómago se contraía con una mezcla de ansiedad e incertidumbre. «No hasta que sepamos con qué estamos tratando». Lucía asintió lentamente y, con movimientos torpes, bloqueó la llamada. El silencio que quedó después de aquello fue tan denso que sentí que podía cortarse con un cuchillo. «Marta», murmuró la joven, bajando la voz como si temiera que alguien más pudiera escucharla. «Creo que estamos en problemas». Yo también lo creía. Nos movimos a su habitación de hotel, cerrando la puerta con doble llave antes de sentarnos frente a su computadora. Lucía no era solo una chica bonita a la que Javier había seducido con promesas vacías, también era una mujer inteligente que, aunque tardó en darse cuenta, había empezado a sospechar que el hombre con el que había huido no era quien decía ser. «Mira esto», dijo, girando la pantalla hacia mí con un gesto nervioso. Intenté buscar información sobre él y encontré algo extraño. Miré fijamente la pantalla mientras una serie de documentos en PDF se desplegaban ante mis ojos. Eran estados de cuenta bancarios, transacciones internacionales, números que no tenían sentido, pero que, al analizarlos con detenimiento, revelaban un patrón alarmante. «No puede ser», susurré mientras mis dedos recorrían la pantalla, como si tocando los números pudiera hacerlos desaparecer. Estos movimientos, Javier movió dinero de nuestras cuentas a otras en el extranjero. Lucía tragó saliva y asintió con la cabeza. «No solo eso», agregó con voz temblorosa. «Algunas de estas cuentas están registradas a tu nombre». El impacto de sus palabras fue tan fuerte que sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad, tratando de recordar cada conversación con Javier sobre nuestras finanzas, cada documento que había firmado a lo largo de los años sin mirar demasiado, cada momento en el que confié en él sin cuestionarlo. Él había usado mi nombre. Me había convertido en cómplice sin que yo lo supiera. «Javier no solo robó nuestro dinero», dije finalmente, sintiendo como la rabia y el miedo se mezclaban en mi pecho. «Estaba lavando dinero a través de mí». Lucía cerró la computadora de golpe y se llevó las manos a la cara, respirando agitadamente. Todo esto ya no era solo una traición conyugal, no era solo un hombre abandonando a su esposa por alguien más joven. Javier estaba metido en algo mucho más peligroso. «¿Crees que alguien lo esté persiguiendo?», preguntó Lucía con la voz rota, levantando la mirada con los ojos llenos de terror. ¿Que por eso se fue tan rápido? El pensamiento me heló la sangre. Hasta ahora, Javier me parecía simplemente un hombre despreciable, un traidor que había destruido mi vida sin mirar atrás. Pero si lo que Lucía insinuaba era cierto, si Javier realmente estaba huyendo, entonces no solo era un estafador, era un hombre con enemigos peligrosos. Antes de que pudiera responderle, el teléfono de Lucía vibró de nuevo. Esta vez no era Javier. Ambas miramos la pantalla al mismo tiempo, y el nudo en mi garganta se hizo aún más fuerte cuando leí el mensaje que acababa de llegar. «No te metas en esto». Mi cuerpo entero se paralizó, sintiendo como el miedo reptaba por mi columna vertebral como un animal venenoso. Levanté la mirada hacia Lucía y vi que su rostro había perdido todo el color, que sus labios temblaban, que sus dedos apenas podían sostener el teléfono. «Marta», susurró, con los ojos llenos de terror. «Nos están vigilando». Mi mente gritaba que saliera corriendo, que abandonara esta locura, que regresara a casa y fingiera que todo esto nunca había sucedido. Pero era demasiado tarde para eso. Tomé una decisión en ese momento. Si Javier me había arrastrado a esto sin darme una opción, si había usado mi nombre para lavar dinero, si había huido como un cobarde sin importarle en qué posición me dejaba, entonces yo no iba a quedarme quieta esperando a que su desastre me aplastara. «Tenemos que encontrarlo antes que ellos», dije en voz baja, con una determinación que incluso a mí me sorprendió. Lucía me miró con una mezcla de miedo y esperanza, como si no supiera si debía confiar en mí o salir corriendo en la dirección contraria. «¿Cómo?», preguntó, con la voz aún temblorosa. «¿Cómo lo encontramos sin que nos maten en el intento?». Saqué mi teléfono y abrí la última foto que Javier había publicado en redes sociales. El pie de foto decía algo sobre una vista espectacular desde el otro lado del río. «Se está quedando cerca del Manzanares», dije, ampliando la imagen y notando el reflejo de un rótulo en la ventana detrás de él. «Y creo que sé exactamente dónde está». Lucía exhaló con fuerza y asintió, como si, a pesar del miedo, supiera que era la única opción que teníamos. Si Javier había pensado que podía escapar sin consecuencias, si realmente había creído que podía desaparecer sin dejar rastro, entonces estaba a punto de descubrir que no iba a ser tan fácil. Pero en el fondo,
Mientras me preparaba para enfrentar a mi esposo después de todo lo que había hecho, una pregunta me taladraba la mente con una insistencia insoportable. ¿Javier era solo un traidor o un criminal peligroso? El aire de Madrid se sentía pesado mientras caminábamos por las calles con el peso de la incertidumbre sobre nuestros hombros, sintiendo que en cualquier momento podríamos estar metiéndonos en un problema del que no habría forma de salir. Cada paso que daba junto a Lucía me hacía sentir que estábamos caminando en la cuerda floja, oscilando entre la necesidad de descubrir la verdad y el miedo de encontrarnos con algo que no fuéramos capaces de manejar. Pero ya no había vuelta atrás, no después de todo lo que habíamos descubierto, no después de recibir un mensaje amenazante que nos advertía que dejáramos de buscar respuestas. Esa mañana había contactado a un abogado especializado en fraudes financieros, un hombre llamado Eduardo Robles, que, según las referencias que encontré, tenía experiencia lidiando con casos de lavado de dinero y desapariciones sospechosas. No tenía idea de si confiar en él era la decisión correcta, pero si Javier realmente había usado mi nombre para mover dinero ilegalmente, necesitaba a alguien que entendiera cómo funcionaba ese mundo. «Dime exactamente qué necesitas que haga», dijo Eduardo. Un hombre de unos 50 años con un traje impecable y una mirada afilada que parecía diseccionar cada palabra que salía de mi boca. Tragué saliva y crucé los brazos sobre la mesa del café donde nos habíamos reunido, intentando sonar más segura de lo que realmente me sentía. Necesito saber cuántas cuentas tenía Javier, en qué países, cuántos fondos movió a mi nombre y si hay alguna manera de probar que yo no sabía nada de esto. Dije con la voz más firme que pude reunir, sintiendo como Lucía se removía inquieta a mi lado. Eduardo tomó un sorbo de su café y asintió con calma, como si lo que acababa de decirle no fuera nada nuevo, como si ya hubiera visto cientos de casos como el mío antes. «Ya hice una primera búsqueda con la información que me diste», respondió mientras sacaba una carpeta de su portafolio y la deslizaba sobre la mesa. «Tu esposo tenía cuentas ocultas en España, Argentina, México y Panamá. Movió más de 1 millón de euros en los últimos 3 años, y algunas de esas transacciones están vinculadas a sociedades pantalla registradas a tu nombre». El golpe fue como un puñetazo en el estómago, un impacto seco y brutal que me dejó sin aire, sintiendo que el suelo bajo mis pies se volvía inestable de repente. No se trataba solo de dinero robado, no era simplemente la traición de un hombre infiel huyendo con una mujer más joven. Javier había estado planeando esto durante años. «¿Qué significa eso para mí?», pregunté en voz baja, con los labios resecos y la garganta cerrada. Eduardo me miró fijamente antes de responder, con una seriedad que me dejó claro que la respuesta no iba a gustarme. «Si alguien investiga estas cuentas y las conexiones con los fondos que se movieron bajo tu nombre, podría ser considerada cómplice», dijo sin rodeos, dejando caer la bomba con una calma aterradora. «Si Javier es arrestado y decide hundirte con él, podrías terminar en la cárcel». Sentí que mi cuerpo entero se tensaba con una mezcla de furia y miedo, sintiendo que en cualquier momento todo lo que creía haber descubierto podía volverse en mi contra. Había compartido mi vida con un hombre que no solo me había traicionado emocionalmente, sino que también había puesto en peligro mi futuro sin que yo tuviera la menor idea. Lucía, que hasta ahora se había mantenido en silencio, de repente se inclinó hacia adelante y tomó aire antes de hablar. «Yo tengo algo que podría ayudarte», murmuró, evitando mi mirada mientras sacaba un pequeño pendrive de su bolso y lo dejaba sobre la mesa. Javier dejó su computadora abierta una noche y descargué algunos archivos. No entendí qué significaban en ese momento, pero ahora creo que pueden demostrar lo que ha estado haciendo. La miré con sorpresa, sintiendo que la joven que tenía enfrente no era la misma mujer ingenua que había conocido hace unos días, sino alguien que, como yo, había sido arrastrada a un juego que no comprendía del todo. «¿Qué tipo de archivos?», preguntó Eduardo, tomando el pendrive y mirándolo con el interés calculado de un hombre acostumbrado a lidiar con información peligrosa. Lucía tragó saliva antes de responder, con la voz más baja y temblorosa de lo normal. «Correos, documentos, registros bancarios, cosas que mencionaban nombres que no reconocí, pero que parecían importantes», susurró, cruzando los brazos como si estuviera arrepintiéndose de haber hablado. «No sé si esto es suficiente para hundirlo, pero sé que no es un simple estafador». El silencio que siguió fue espeso, cargado de posibilidades, de caminos que podrían llevarnos en direcciones completamente distintas. Si los documentos que Lucía tenía podían probar que Javier era responsable de un fraude financiero a gran escala, entonces teníamos la oportunidad de entregarlo a las autoridades, de hacer que pagara por lo que había hecho. Pero también significaba que yo debía tomar una decisión difícil. Podía usar esta información para destruirlo por completo, para asegurarme de que pasara el resto de su vida pagando por lo que había hecho, para verlo perderlo todo como él me había hecho perderlo a mí. O podía enfocarme únicamente en recuperar lo que me pertenecía, en limpiar mi nombre, en asegurarme de que no terminaría involucrada en su desastre sin sentido. Cerré los ojos por un instante, sintiendo que cualquier opción que eligiera cambiaría mi vida para siempre. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Eduardo, mirándome con una expresión neutra, como si supiera que mi respuesta determinaría los próximos pasos de todo esto. Abrí los ojos y miré el pendrive sobre la mesa, sintiendo que mi decisión se estaba formando dentro de mí con una claridad aterradora. Podía dejarlo todo atrás, podía enfocarme en limpiar mi nombre y recuperar mi dinero,
Podía seguir adelante y olvidar que alguna vez amé a un hombre como Javier. O podía convertirme en la persona que lo destruyera para siempre. El fuego de la venganza ardía en mi pecho con una intensidad que nunca antes había sentido, pero en el fondo de mi mente, una voz me preguntaba si valía la pena arriesgarlo todo solo por verlo caer. Tomé aire profundamente y finalmente hablé, con la voz más firme que había usado en días. Voy a hacer que pague, susurré, con una decisión que no dejaba lugar a dudas. No voy a permitir que se salga con la suya. Lucía asintió lentamente, como si mi respuesta fuera la única que esperaba escuchar. Mientras Eduardo recogía la memoria USB con un gesto calculado, listo para sumergirse en la investigación que podría llevarnos directamente a Javier. Pero mientras nos levantábamos de la mesa y salíamos del café, una pregunta seguía retumbando en mi cabeza con una intensidad imposible de ignorar. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para hacer justicia? El café humeaba en la taza frente a mí, pero su aroma apenas lograba atravesar el torbellino de pensamientos que me invadía mientras observaba la pantalla de mi laptop, analizando cada documento con una mezcla de furia contenida y satisfacción creciente. En cada archivo que Lucía había logrado extraer de la computadora de Javier, en cada correo oculto, en cada transferencia sospechosa, había un hilo de verdad que, si sabíamos jalar con suficiente fuerza, podía hacer que toda su vida se desmoronara en cuestión de días. Lucía estaba sentada a mi lado, con los ojos rojos de tantas horas sin dormir, pero con la misma determinación reflejada en su rostro. Ambas sabíamos que habíamos llegado demasiado lejos para echarnos atrás, que esta no era solo una batalla personal, sino una oportunidad de hacer justicia, de asegurarnos de que Javier no pudiera seguir destruyendo vidas con sus mentiras. Si hacemos esto bien, no habrá manera de que escape, dije en voz baja, deslizando los documentos en la pantalla mientras revisábamos los detalles de nuestro plan. Tenemos pruebas suficientes para hundirlo, pero tenemos que ser inteligentes con la manera en que las usamos. Lucía asintió y pasó una mano temblorosa por su cabello, respirando hondo antes de responder. La prensa tiene más poder del que creemos, murmuró, con un tono de voz más calculador de lo que había usado antes. Si conseguimos que un medio grande publique esta historia, la policía no podrá ignorarla. Su razonamiento tenía sentido. Si Javier había logrado esconderse hasta ahora, era porque aún tenía el control de la narrativa, porque nadie lo estaba buscando activamente, porque sus delitos aún eran un secreto. Pero si lográbamos exponerlo al público, si hacíamos que su nombre apareciera en los titulares con acusaciones demasiado grandes para ser ignoradas, entonces no habría un solo rincón del mundo en el que pudiera esconderse. Sin perder más tiempo, enviamos un correo a un periodista de investigación en Madrid que tenía fama de ser implacable con los casos de fraude y corrupción. No fue difícil captar su interés. En cuanto le enviamos una muestra de los documentos que teníamos, respondió en menos de una hora, pidiéndonos un encuentro para discutir los detalles. Si esto es tan grande como parece, nos dijo cuando nos reunimos en una cafetería apartada del centro, no solo estamos hablando de fraude financiero. Aquí podría haber cargos de conspiración, evasión fiscal y hasta blanqueo de capitales. Escuchar esas palabras de alguien con experiencia en el tema me hizo comprender la magnitud del problema en el que estábamos metidas. Javier no era solo un estafador que había engañado a mujeres y robado dinero. Era un criminal con conexiones, alguien que llevaba años operando sin que nadie lo detuviera. El periodista nos prometió que, en cuanto verificara la autenticidad de los documentos, publicaría una historia que haría imposible que Javier siguiera ocultándose. Pero lo que no esperábamos era que, apenas un día después de compartir la información, los titulares de noticias empezaran a explotar con algo mucho más grande. «Marta, tienes que ver esto», dijo Lucía, con el teléfono en la mano y los ojos muy abiertos mientras me mostraba la pantalla. El artículo del periodista no solo hablaba de Javier, sino que revelaba algo que nos dejó sin aliento. Otras mujeres también lo estaban buscando. «Esto no puede ser real», murmuré, sintiendo como el asombro se mezclaba con una sensación de ira creciente. Pensé que nosotras éramos las únicas. Pero, ¿cuántas más hay? En los comentarios de la noticia y en las redes sociales, mujeres de distintos países comenzaron a compartir sus historias. Algunas hablaban de cuentas bancarias vaciadas, otras de promesas de matrimonio que nunca se cumplieron, otras de negocios falsos que Javier había montado solo para desaparecer con el dinero. «Es un estafador en serie», susurró Lucía, con la voz temblorosa, como si aún le costara asimilar la verdad. «No es solo un criminal, es un maldito depredador». La noticia se esparció como fuego en un bosque seco, y para cuando llegó la noche, ya no había forma de detener lo que habíamos iniciado. Los medios de comunicación comenzaron a presionar a las autoridades para investigar, y los correos filtrados llegaron hasta los despachos de la policía. Y entonces, cuando creí que Javier estaba completamente acorralado, cuando pensé que ya no tenía escapatoria, mi teléfono sonó con un número desconocido. Miré la pantalla con una mezcla de ansiedad y enojo antes de contestar. Y en cuanto escuché la voz al otro lado de la línea, supe que el juego aún no había terminado. «Marta», dijo Javier, con el tono de voz más tranquilo que había escuchado en mi vida, como si todo lo que estaba pasando no lo afectara en lo absoluto. «Cometiste un grave error». Me quedé en silencio por un momento, sintiendo que mi corazón latía con fuerza descontrolada en mi pecho. «El único error aquí fue confiar en ti»,
espeté con rabia, sintiendo como toda la indignación que había acumulado en estos días explotaba de golpe. Se acabó, Javier. Todo el mundo sabe quién eres. Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que él soltara una risa baja, casi divertida. Una reacción que me puso la piel de gallina. ¿De verdad crees que esto termina aquí? Susurró con una calma escalofriante. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Y antes de que pudiera responderle, antes de que pudiera lanzar toda la furia que tenía acumulada dentro de mí, colgó la llamada, dejándome con el teléfono temblando en mis manos y una sensación de peligro que no podía ignorar. Lucía me miró con el rostro pálido, como si la conversación hubiera drenado toda la sangre de su cuerpo. ¿Qué dijo? Preguntó en voz baja, aunque en el fondo creo que ya conocía la respuesta. Dijo que cometimos un error, susurré, sintiendo como la adrenalina recorría cada centímetro de mi piel. Y que esto no ha terminado. Nos quedamos en silencio, con la certeza de que, aunque habíamos logrado exponerlo, aunque la verdad estaba finalmente saliendo a la luz, Javier aún tenía cartas bajo la manga, y estaba dispuesto a usarlas para salir de esta. Lograrán hundirlo o él encontrará la forma de escapar. El día en que Javier fue arrestado, la ciudad de Madrid estaba cubierta por una llovizna gris que empañaba los cristales de las ventanas y tenía el aire de una sensación de melancolía que no podía ignorar. Habían pasado semanas desde que filtramos la información sobre sus fraudes, semanas de entrevistas con periodistas, de reuniones con abogados, de declaraciones ante la policía, de noches sin dormir esperando que en cualquier momento él desapareciera sin dejar rastro. Pero ahora, mientras observaba en la pantalla de mi teléfono un vídeo grabado por un testigo en el que se veía a Javier esposado, rodeado de agentes que lo subían a una patrulla, supe que finalmente habíamos llegado al final de esta pesadilla. Lucía estaba sentada a mi lado en la cafetería donde habíamos esperado la noticia, removiendo su café con la mirada fija en la mesa, como si aún no pudiera creer que todo había terminado. Había algo en su expresión que reflejaba exactamente lo que yo sentía. No alegría, no celebración, sino un agotamiento profundo, una sensación de vacío que nos dejaba en un limbo extraño entre la victoria y la derrota. Lo logramos, susurró finalmente, aunque su voz no tenía el tono de satisfacción que esperaba escuchar. Asentí lentamente, sin apartar la mirada del teléfono, sin poder ignorar la sensación de que, a pesar de todo, aún había algo pendiente, algo que no encajaba, algo que me decía que Javier no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota sin pelear hasta el final. Y entonces, como si el universo se hubiera empeñado en demostrarme que tenía razón, mi teléfono vibró con una nueva notificación. Un correo. Marta, crees que ganaste, pero la historia aún no termina. Mi abogado se asegurará de que pagues por lo que hiciste. Nos vemos pronto. El mensaje era corto, pero el peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa, haciendo que la sensación de alivio que había sentido momentos antes se desvaneciera por completo. Javier tenía un plan, Javier siempre tenía un plan, y aunque en ese momento estuviera tras las rejas, sabía que no se quedaría de brazos cruzados esperando su sentencia. Lucía se inclinó sobre la mesa cuando vio mi expresión y tomó mi teléfono sin pedir permiso, leyendo el correo con el ceño fruncido antes de soltar un suspiro pesado. No puede hacer nada, ¿verdad? Preguntó, aunque la incertidumbre en su voz delataba que ella también temía la respuesta. Me mordí el labio inferior y cerré los ojos por un momento antes de responder. Si tiene dinero oculto en algún lugar, si ha logrado esconder suficiente información, entonces su abogado podría encontrar la manera de retrasar el juicio, de hacer que esto se convierta en una batalla legal interminable. Susurré, sintiendo que el cansancio me hundía en la silla. Y si eso pasa, significa que esta historia no ha terminado para mí. Lucía me observó en silencio durante unos segundos antes de tomar aire y estirar la mano sobre la mesa para apretar la mía con suavidad. No dejes que te gane, Marta, murmuró con una voz más firme, como si quisiera transmitirme la fuerza que yo misma sentía que había perdido. Hiciste lo que tenías que hacer. Recuperaste tu dinero, expusiste la verdad. Él puede intentar lo que quiera, pero tú ya no eres la mujer que él abandonó. Las palabras de Lucía eran ciertas, lo sabía en el fondo, pero una parte de mí no podía evitar preguntarse si realmente había ganado algo en todo esto. Porque sí, había logrado recuperar parte del dinero que Javier me robó. Sí, había evitado que continuara estafando a otras mujeres. Sí, había demostrado que él no era más que un fraude disfrazado de hombre encantador. Pero al mismo tiempo, había perdido tanto que no estaba segura de si la balanza realmente se inclinaba a mi favor. Había perdido mi estabilidad, mi confianza, mi capacidad de mirar a alguien a los ojos y creer en lo que decía sin sospechar que detrás de cada palabra se escondía una mentira. Cuando Lucía me dijo que regresaría a su país, que necesitaba empezar de nuevo lejos de todo esto, que quería recuperar su vida antes de que Javier la arrastrara a esta espiral de caos y engaños, supe que estaba tomando la decisión correcta. La abracé con fuerza antes de verla partir, sintiendo que, de alguna manera, ella era lo más cercano que tenía a una aliada en todo esto, alguien que entendía lo que había pasado sin necesidad de explicaciones. Me quedé en Madrid un par de días más, cerrando los asuntos legales que aún estaban pendientes, asegurándome de que el dinero que había recuperado estuviera seguro en una cuenta que solo yo pudiera tocar. Pero cuando finalmente tomé mi vuelo de regreso a casa,
Cuando el avión despegó y vi la ciudad alejándose bajo las nubes, una sensación de inquietud seguía instalada en mi pecho. Porque aunque Javier estuviera en prisión, aunque su imperio de mentiras se hubiera derrumbado, aunque todas las pruebas apuntaran a que él no tendría forma de salir bien librado de esto, yo sabía que las personas como él siempre encontraban una manera de sobrevivir. Semanas después, mientras tomaba mi café en la soledad de mi departamento, mientras intentaba convencerme de que la vida podía volver a la normalidad, mientras fingía que podía dejar el pasado atrás, mi teléfono sonó con un número desconocido. Por un momento, mi corazón se detuvo en mi pecho, porque en lo más profundo de mi ser, supe quién estaba al otro lado de la línea. No contesté. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa, sintiendo que, aunque el mundo siguiera girando, aunque el caso estuviera cerrado, aunque todos me dijeran que ahora era libre, algo dentro de mí seguía atado a esta historia. Porque cuando alguien te traiciona, cuando te destruye desde adentro, cuando te hace dudar de todo lo que creías cierto, la verdadera pregunta no es si puedes hacer justicia. La verdadera pregunta es si puedes volver a confiar. ¿Realmente gané? ¿O solo perdí de una manera distinta?